Bien, paz, hermanos, vamos a meditar unos momentos en la palabra del Señor. Eh, Creo que para algunos primera vez que me ven, primera vez que enciendo la cámara. Para algunos, ¿verdad? Otros ya me conocen. Pues vamos a hablar un poco acerca de algo que es, creo que de suma importancia y que a la vez es algo en lo que debemos de reparar, ya que de una u otra manera, pues es algo en lo que a veces cometemos, digo, pequeños errores. Quiero que veamos en el libro de Isaías, en el capítulo número 55. Isaías capítulo 55, un pasaje que se lo saben de memoria, creo que todos los que aquí estamos. Isaías 55 y el verso número 8. Isaías 55 y el verso 8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Eterno. De una u otra manera, querido hermano, a veces nosotros, eh, como les mencionaba, cometemos algunos pequeños errores en lo que a veces pensamos tal vez que lo que estamos pensando es lo que Dios piensa. Entonces, el tema de esta oportunidad, y que por cierto que es un tema, creo yo, que en lo que debemos cada uno de reparar esta noche no es como yo pienso, no es como yo quiero y no es como yo me lo imagino. Tres partes. No es como yo pienso, no es como yo creo, ni como me lo imagino. ¿Por qué mencionar esto, hermanos? Porque a veces de repente podríamos sacar conclusiones o de repente colocar o quitar de las Sagradas Escrituras situaciones en las que están demasiadas claras, o sea, en las que de repente no hay necesidad de profundizar y que de repente le damos un giro pues diferente. Particularmente no soy de los que me gusta hablar de congregaciones que no pertenezcan a la iglesia de Dios. Sin embargo, solo un pequeño énfasis para que lo podamos comprender hacia dónde voy. Por ejemplo, eh, la gracia. Estamos en la gracia y sin embargo nosotros consideramos bien qué significa esa palabra, la entendemos y la predicamos como es, pero particularmente otras personas dicen que ya no hay que hacer absolutamente nada, que cada persona ya fue salva porque es un regalo, por supuesto es un regalo, pero hay que ver directamente el significado. Entonces, a eso me refiero, hermano, en el que hay veces en el que probablemente busquemos nuestros propios pensamientos, probablemente busquemos algo en lo que nosotros no nos imaginamos que quiere decir la palabra del Señor y tal vez no es así. Pero vamos a entrar en materia, vean. Es algo que lo vamos a simplificar en algunos ejemplos en la Sagrada Escritura para que así saquemos la conclusión al final todos juntos. En el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo, y vayamos prestándole atención a cada pasaje y a cada situación de las que vamos a ir viendo. En el libro de Éxodo, capítulo número 32, vamos a leer juntos, y el que no tiene su Sagrada Escritura cerca, pues escuche. Éxodo capítulo 32 y veamos lo que nos dice el verso número 31 al 33. Éxodo, repito, capítulo 32 y del verso número 31 al 33. Dice lo siguiente, querido hermano. Entonces volvió Moisés al Señor y le dijo, ruégote, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Un momentito ahí, antes de leer el verso 32. Vemos a un hombre que cada uno lo conoce por medio de las Sagradas Escrituras, hermano y hermana, que era un hombre en el cual Dios lo escuchaba y que hablaba directamente con el Eterno.
Entonces vemos aquí una súplica, una rogativa. Moisés le está rogando al Eterno por un pueblo que había cometido no un pequeño pecado, sino, dice, un gran pecado. Se hicieron dioses de oro. Ahora vamos a la parte donde vamos a entrar a considerarlo el tema. Dice el verso 32, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Notan ahí ustedes algo que está aconteciendo directamente en esta súplica? Y es que Moisés está condicionando la suplicación o el ruego. ¿Por qué condicionando? Porque le dice al Señor que si no lo hace, entonces le dice, ráeme del libro que tú has escrito. ¿Qué pensaba Moisés en ese momento? ¿Qué es lo que creía? Es algo que probablemente no lo sepamos. Pero yo quiero que ustedes noten, querido hermano y hermana, que aquí está apareciendo un pensamiento personal de alguien. Ahora, ¿qué es lo que pensaba el Eterno? Por eso leíamos el primer pasaje en el libro de Isaías. Pues dice el verso 33, y el Eterno respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces no era como pensaba Moisés. No era realmente como Moisés estaba creyendo que podía acontecer la situación. Claro, no quitamos el hecho del amor, no quitamos el hecho, hermano y hermano, del apego que tuvo Moisés para el pueblo. Sin embargo, estaba condicionando la petición. Se estaba creyendo que probablemente Dios iba a decir, está bien, no te preocupes, yo no te voy a raer en el libro, entonces los voy a perdonar. Y no, no fue así. El Eterno fue claro y le dijo, yo voy a raer de mi libro al que pecare, no directamente porque alguien se lo pidiera o no. Entonces vemos justamente un pequeño ejemplo, hermano y hermana, de lo que a veces podemos cometer esos errores, en lo que probablemente estamos creyendo, estamos pensando diferente a como piensa el Eterno. No es algo en lo que fue juzgado Moisés ni nada por el estilo, ni que podemos ser juzgados nosotros ni nada por el estilo por Dios. Pero solo es para que notemos entonces cómo a veces podemos tener esa diferencia con el Eterno y porque a veces no hay respuesta en ciertas situaciones. Vamos al libro de Segunda de Reyes. El mensaje no es un mensaje, hermano, extenso, pero espero que sea un mensaje que sea bien comprendido y espero ser un poco claro con usted. Segunda de Reyes, por medio de la palabra. Segunda de Reyes, en el capítulo número 5, vamos a leer juntos, Segunda de Reyes, en el capítulo número 5 y ahora leamos el verso número 9 al 12. Me gusta repetir para que por si alguien no escuchó bien. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo número 5 y vamos a leer desde el verso 9 al verso 12. Aquí nos vamos profundizando un poco más a lo que el tema quiere decirnos. Es una historia que usted se la sabe perfectamente bien. Dice el verso número 9, el verso 12. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro. En la historia la conocemos, por eso lo simplificamos en lo que queremos. Y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Un énfasis. Este hombre estaba con una enorme enfermedad y buscaba sanidad, como cualquiera de nosotros la podemos buscar hoy en día. Solo aquí la diferencia es que nosotros probablemente buscamos un doctor o otras situaciones,
Aquí se buscó a este profeta porque el hombre había escuchado de que justamente había poder de Dios en él que podía, pues, sanarlo. Pues justamente aquel profeta se dejó encontrar y dijo, no está bien, ¿quieres ser sano? Ve al río Jordán y lávate 7 veces. Pero vamos a ver qué pasó. Dice ahora justamente el verso número 11. Y Naamán se fue alegre. No, ¿verdad? Mire qué cosa. Este hombre buscaba sanidad, la sanidad estaba tan próxima y se fue enojado, diciendo, hermano, he aquí yo decía para mí, entienda, y es lo que quiero que comprendamos y que quiero comprender yo. Yo decía para mí, o sea, es lo que él estaba pensando, es lo que él estaba creyendo. Yo pensaba para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre del Señor su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces, vemos, hermano y hermana, que estas situaciones que acontecen a veces se tratan de condicionar a como nosotros probablemente pensamos, a como probablemente creemos que puede pasar algo, pero es tan diferente como Dios realmente actúa. Y es eso lo que estamos intentando justamente pues comprender. Dice el verso 12, Habana, no sé si realmente voy a mencionar esta palabra correcta porque en mi versión no logro entenderla bien. Habana y Farfar, probablemente no, pero al final pues probablemente me corrija alguno de ustedes. Ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Vea cómo lo pensaba. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y dice que se volvió y se fue enojado. Entonces, ven cómo realmente aquí funciona eso donde mencionamos al principio, tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Por qué motivo? Porque realmente nosotros pensamos de diferente manera que el Eterno. Y por eso, querido hermano, es que nos equivocamos. Por eso es que a veces cometemos errores, porque es tan diferente la manera en cómo pensamos al pensamiento de lo que es el Eterno. Vamos a otro ejemplo en Primera de Samuel. Primera de Samuel, vamos a leer en el capítulo ahora número 15. Historias, hermano y hermana, que las sabemos muy bien, pero que nos muestran una gran enseñanza. En el libro de Primera de Samuel, capítulo número 15, vamos a leer ahora los versos 18 al verso 22. Vea que usted lo conoce bien. El verso 18 al verso 22 lo leemos prácticamente, dice así. Y envióte el Señor en jornada. Estamos hablando del rey Saúl, ¿verdad? Y dijo, ve, destruye los pecadores de Amalek y hazmele guerra hasta que los acabes, porque pues no ha oído la voz del Señor, sino que vuelto al despojo. Perdón, le hace la pregunta, ¿por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos del Señor? Y Saúl le respondió a Samuel. Vean la respuesta, la consideración que estaba haciendo Saúl y al final vemos, hermano y hermana, una pequeña conclusión de esto. Y le respondió Saúl a Samuel, antes he oído la voz del Eterno. O sea, él estaba diciendo que sí, he oído la voz del Eterno y fui a la jornada que él me envió y he traído a Agab, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Más el pueblo del despojo, dice, más el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas y las primicias del anatema para sacrificarlas al Señor tu Dios.
en Gilgal. Recuerden que estaba el momento en el que habían sacrificios de animalitos y que se sacrificaban al Eterno. Yo, cuando leí por primera vez esta parte, yo decía, qué mal hizo Saúl, sin haber leído los pasajes que continuaban, ¿verdad? Yo decía, qué mal hizo Saúl, si lo que está o lo que le permitió al pueblo fue directamente hacer sacrificio al Eterno por una guerra que había ganado. Pero vea lo que dice a continuación. Verso 22. Y Samuel dijo, ¿tiene el Señor tanto contentamiento con los holocaustos y las víctimas como en obedecer la palabra del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que el sacrificio. Y el prestar, oiga bien hermano, el prestar atención que el cebo de los carneros. O sea, directamente el Eterno, por medio de Samuel, le dice unas palabras tan claras que deben de pesar en la vida de cada uno de nosotros. No es como querramos. O sea, no es realmente, hermano, como a veces nosotros queremos. Es como Dios manda y ahí termina todo. En cierto momento, solo un ejemplo así pequeño, me decía a mí una persona, bueno, yo le decía a él, en la Sagrada Escritura dice, no matarás. Pero me decía la persona, no, pero en defensa propia sí podemos matar. Porque imagínate, me dice que si viene un ladrón y te quiere hacer daño, tú tienes que matarlo antes. Estoy hablando de una persona también creyente, ¿verdad? El mandamiento dice no matarás. Lo demás, creo yo, que eran palabras simplemente de una persona, no palabras de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no queremos ajustar las Sagradas Escrituras particularmente a la vida que estamos viviendo nosotros en este mundo. O se ajusta a nosotros o se ajusta a nosotros. No queremos a veces ajustarnos a las Sagradas Escrituras. No queremos acomodarnos a las Sagradas Escrituras, sino que queremos acomodarla a nuestra manera, o sea, a nuestra manera en cómo estamos desarrollándonos en esta vida y por eso ahí creo que a veces de una u otra manera cometemos ciertos errores. Vamos al libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo número 8, el Nuevo Testamento. Nos cruzamos ahora al Nuevo Testamento en el libro de Hechos. Vamos a leer en el Hechos, en el libro de Hechos, perdón, en el capítulo número 8. Y vamos a leer aquí también algunos pasajes. Hechos capítulo número 8. Y vamos a leer el verso 14 al 20. Lea conmigo. Desde el verso 14 en adelante para ver justamente esta historia o este relato que también usted lo conoce. Verso 14 adelante, hasta el 20. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por dinero. ¿Qué pensaba este hombre? A mí lo que me llama la atención es lo siguiente.
leemos en la historia, era una persona que ganaba dinero haciendo situaciones que iban en contra de la palabra de Dios y que tuvo un pequeño cambio, porque yo digo que tuvo un pequeño cambio porque ya estaba bautizado, si no me equivoco, porque a quienes estaban compartiendo el Espíritu Santo probablemente eran personas que ya habían sido bautizadas. Está dentro de la posibilidad que él estaba ahí, ¿verdad? Ya bautizado, o sea, creyó en el bautismo y justamente probablemente lo hizo, pero el detalle es lo que viene a continuación, que es lo que relata justamente el libro en el que este hombre pues no había hecho un cambio completo y pensó que aquellos discípulos probablemente sí iban a obtener el dinero y probablemente le iban a dar ese don. Y otra de las situaciones que vemos acá, que también es digno de admirar, es que dice, y les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora vemos nosotros situaciones como en la humanidad y en el mundo religioso, lamentablemente estas situaciones se llevan a cabo de diferentes maneras. Por ejemplo, vemos grandes organizaciones supuestamente entregando o supuestamente más que todo haciendo que las personas reciban el Espíritu Santo, soplándolos nada más, echándoles agua, rociándolos, inclusive hasta empujándolos. O sea, para que usted note entonces cómo a veces podemos de algo tan claro o cómo alguien más puede de algo tan claro, pues lamentablemente hacerlo como ellos quieren. Y es lo que estamos tratando de comprender, que no es como nosotros queremos. Aquí no era como este hombre quería. Aquí era realmente, se iba a hacer lo que el Eterno mandaba. Él quería, inclusive intentó sobornar a los discípulos y los discípulos no aceptaron. Y el último ejemplo, en el libro de Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo número 20. Mateo capítulo 20 y leamos el verso 20 al 23. Mateo, justamente en el capítulo número 20 y leamos del verso 20 al 23. Vea esta información. Entonces se llegó a él una madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Vea, lo adoraron y le pidieron algo. Y él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di. O sea, yo logro comprender, es una madre, por supuesto, y preocupada por sus hijos, pero le habla a Jesucristo aquí con autoridad. Y le dice, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu mano izquierda en tu reino. Una petición. Y que probablemente cualquiera se le podría acercar a hacerla al Eterno, que no quisiera estar a la derecha o a la izquierda en el reino. Pero dice la respuesta en el verso 22. Entonces Jesús respondiendo le dijo, no sabéis lo que estás pidiendo. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le decían, podemos. Y él les dijo, a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda, no es mío darlo, sino a aquel para quienes está aparejado de mi Padre. O sea, aquí vemos una situación, yo la veo de una manera eh, no burlesca ante la mujer, ante la petición, ni mucho menos una petición probablemente, hermano,
que se salga de orden, porque al final de cuentas, como no quisiéramos, vuelvo y repito. Entonces aquella mujer, como una madre, pues se fue y le hizo la petición. Sin embargo, vemos que no sucedió lo que ella quería, ni mucho menos lo que pensaba. Sucedió realmente como debió haber sucedido, y es que Cristo justamente le aclaró cómo es que iba a suceder la situación. Entonces, vea, el mensaje va encaminado, hermanos, en que a veces probablemente nos salgamos un esquema de cómo piensa el Eterno, y es que al final comprenderlo no vamos a poder. Si buscamos entenderlo, jamás lo vamos a lograr. A Dios no podemos entenderlo. Al final de cuentas, por eso me gusta en alabanza de un personaje donde dice que a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Entonces, prácticamente es lo que buscamos cada uno de los que aquí estamos, es intentar obedecer. Y cuando la palabra menciona obedecer, es porque hay algo que debemos de obedecer. O sea, no realmente lo que nosotros podamos querer obedecer, ni lo que nosotros pensamos o nos imaginamos que debemos hacer. Es algo que ya está plasmado. Yo siempre en la Sagrada Escritura, y como cada uno de ustedes, nos hemos dado cuenta de que ya todo lo que ha pasado, lo que está pasando y ha de acontecer más adelante, todo está escrito. Nosotros somos de los que creemos como la palabra del Señor nos dice y no debemos de buscarle nosotros nuestras propias palabras. Bueno, la Sagrada Escritura lo menciona, no hablando de nuestras propias palabras. Entonces, directamente es algo en lo que debemos de reparar cada día, porque como humanos que somos, a veces nos equivocamos. Veamos lo que nos dice el libro aquí mismo en el libro de Mateo, solo que en el capítulo 26, ya para ir culminando. Mateo 26, dije corto el tema, pero no sé ni cuántos minutos llevo. Mateo capítulo 26 y el verso número 39. Mateo capítulo 26 y el verso 39. Mire, mire qué ejemplo, hermano y hermano. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, de repente las versiones cambian en las palabras, probablemente hay una versión que sea un poco más clara que esta. Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y es que es algo que debemos declamar todos los días, no como yo quiero, sino como tú quieres. Ese es realmente el mensaje de esta noche. No como yo quiero, sino como tú quieres. Y terminamos viendo en el libro de Salmos, capítulo número 143. Con esto le damos final a lo que es la meditación en este comienzo de día de reposo. Salmo 143 y quiero que leamos juntos el verso número 10. Leámoslo. Salmo 143 y el verso número 10. Dice lo siguiente. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermano, qué mejor petición al Eterno. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué le pedía el salmista al Eterno esto? ¿Por qué cree usted? ¿Se ha preguntado por qué estaba esta oración o está esta oración? Es bien sencillo, hermano, porque nosotros a veces queremos hacer nuestra voluntad, porque queremos hacer como nosotros queremos las cosas, como las pensamos o como las imaginamos. Porque este mensaje no va dirigido, hermano y hermana,
a aquellos que creen diferente que nosotros. Este mensaje va dirigido directamente a cada uno de los que aquí estamos y de los que nos van a escuchar después y los que nos van a ver después. Que creemos directamente en lo que es justamente, hermano y hermano, la doctrina de nuestro Señor. Enséñame a hacer tu voluntad. Es la única manera que creo yo en la que probablemente nosotros nos apeguemos a la escritura. Que habrán de repente cruces de pensamientos, de repente en algo en lo que discernimos un poquito cada uno, en lo que encontramos probablemente también algunas cosas en las que no cuadramos entre todos, pero al final, querido hermano, que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad, no la nuestra. Porque recuerde, no es como yo quiero, no es como yo pienso, ni como me lo imagino. Pasa a todos, hermano.